En este vídeo vamos a aprender a descargar datos del portal y además vamos a ver cómo se almacenan esas descargas en nuestro área de usuario y qué utilidad o qué potencial tienen. La pestaña de descargas aparecerá después de cada búsqueda en el portal y nos ofrecerá tres opciones. Todas ellas están en formato CSV, un formato de texto delimitado por comas. Recordad que para descargar datos es necesario tener una cuenta en gbif.org y haber ingresado en la plataforma. Una vez que hemos entrado, tenemos tres opciones de descarga. La primera es una descarga simple que contiene únicamente un archivo con los campos interpretados por gbif en el momento del indexado. Esa es una tabla que es muy útil para hacer un procesado inicial, pero no contiene datos originales. La segunda opción es la descarga del archivo en formato Darwin Core. Esta no solamente contiene los datos procesados, sino que también contiene los datos originales y la información multimedia, por ejemplo, si se han incluido vínculos a imágenes o cualquier otro tipo de recurso. Esta es la opción recomendada si queréis hacer un análisis más completo de los datos. Y por último, estos pueden descargarse como un listado de especies. En la zona de descargas además podemos encontrar un pequeño informe de calidad que nos hace un resumen de algunos problemas conocidos o registros que pueden tener campos sospechosos. Para este ejemplo voy a hacer una descarga de un archivo simple. Cuando iniciamos la descarga se abre esta ventana emergente que nos recuerda que los datos pueden obtenerse libremente, pero que su uso debe citarse correctamente mediante el uso de DOIs. Más adelante veremos que asociado a esta descarga vamos a encontrar este DOI, lo cual facilita muchísimo la citación de los datos. En este momento comienza a iniciarse la descarga y se abrirá una ventana con los resultados. La disponibilidad del archivo para descargar puede que no sea automática y dependiendo del número de registros llevará más o menos tiempo, pero cuando esté listo seremos notificados por correo electrónico. En este correo electrónico encontraremos un enlace directo al archivo comprimido con la descarga, así como una recomendación para citar este conjunto de datos en completo. Otra manera de acceder a esta descarga o a cualquiera de la que hayamos realizado en el portal es desde el área de usuario. Tenemos un listado de todas ellas con una información resumida en la que podemos ver el DOI que va a identificar a esa descarga en particular, la fecha en la que se realizó, cómo lo descargamos en su momento, si como un formato simple o Darwin Core, el número de registros que incluye y el conjunto de datos envueltos en esta descarga. Además, encontramos un pequeño resumen con las condiciones y los filtros que hemos realizado para completar esta consulta. Por último, tenemos dos opciones. Podemos volver a correr esta consulta para que se ejecuten exactamente con estas condiciones o mostrar los detalles completos. Así es como se ve el detalle de la consulta, donde podemos descargar el archivo con los datos tal cual lo hicimos en su momento, cuando lo realizamos, o sea, una fotografía de la descarga del momento. Un poco más abajo encontramos algunos detalles sobre esta descarga, como la licencia, el tamaño, etc. Y en la parte de abajo encontramos un detalle de todos los juegos de datos de los cuales se han obtenido esos registros que cumplían las condiciones de nuestra consulta. Es más, nos indica el número de registros con el que ha contribuido cada uno de estos datasets. Y podemos hacer clic sobre ellos para ver los detalles del dataset en particular. Y para acabar, quiero recordar la importancia de citar correctamente el uso de los datos. Con el sistema de DOIS es muy sencillo y de hecho podéis encontrar distintas opciones para citar vuestros recursos desde el área guía sobre cómo citar que se encuentra en el propio portal. La citación de los datos descargados en gbif es muy importante, no solamente porque vamos a poner en valor esos datos y vamos a dar un correcto crédito a sus autores y a las personas que lo han generado, sino porque también nos va a permitir hacer una trazabilidad del uso de esos datos. Ya sea cuando se trata de conjuntos de datos como el que hemos puesto en el ejemplo, que están constituidos con registros que proceden de distintos datasets, juegos de datos individuales u otros ejemplos más particulares. Volvamos a uno de los juegos de datos anteriores para ver cómo contribuyen la citación correcta a una trazabilidad del uso de los datos. Podemos hacer un seguimiento de las citas de un conjunto de datos en particular desde esta sección que vais a encontrar en todos ellos, que nos indica el número de veces que ha sido citado.
Cuando hacemos clic en ella se despliega todos aquellos recursos que pueden ser artículos científicos, entradas en blog o páginas web en los que se ha utilizado o el conjunto de datos completo o algunos de sus registros para escribir un artículo o para generar contenido. Por ejemplo, en estos artículos vemos el título del artículo, tenemos acceso a él y también vemos los datos que se han citado procedente del portal de datos con su correspondiente DOI. Si hacemos clic en cualquiera de ellos, vamos a ver la clásica página de descargas que acabamos de explicar y tendremos opciones de descargar esos datos para replicar o para consultar, en concreto qué registros han utilizado, ver todos esos datasets que han contribuido, etcétera. Y de ahí la importancia de hacer una citación correcta de los datos descargados en GB.